Fue una locura. Muchas chicas jóvenes asesinadas. ¿Qué demonios está pasando? Las personas buscaban respuestas, pero no había testigos ni pistas viables. Tenía miedo por mí y por todas las demás niñas. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que quien quiera que fuese podía atraparme. La policía hizo un descubrimiento espeluznante y la comunidad estaba en pánico. Perdimos la cabeza. Quiero decir, fue una locura. Dentro del bolsillo de su abrigo había un mensaje para la policía. Admitiré los otros. Atrápenme si pueden. El fantasma de la autopista. A esas alturas se dieron cuenta de que el fantasma de la autopista podía ser el primer asesino en serie de DC. La gente se interesó por esto, porque la historia del fantasma de la autopista, incluso 50 años después, es aterradora. Es difícil imaginar lo que la gente en Washington, D.C. debe haber pensado. Cada pocos días, otra joven era raptada, a veces a pocas cuadras de sus casas. Nadie se sentía seguro, nadie tenía respuestas. En abril de 1971, Carol Spinks, de 13 años, estaba terminando su 7º grado. Era uno de los 8 niños criados por una mamá soltera y estaba en constante compañía de su mejor amiga y hermana gemela, Caroline. Me llamo Caroline Spinks Morris. Soy la hermana gemela de Carol Spinks. Carol y yo estábamos muy unidas. Hicimos muchas cosas juntas. Es como si fuéramos una la mayor parte del tiempo. Engañábamos mucho a la gente. Profesores, amigos, especialmente cuando nos vestíamos igual, porque no podían distinguirnos. Sin embargo, teníamos nuestras propias personalidades. Una era extrovertida y hablaba mucho, y la otra no. Carol era la más callada. Mi nombre es Evander Spinks-Melk, y soy la hermana de Carol Spinks. Carol era tímida, era pequeña y muy delgada. Quizás medía 1,20 m, aunque tenía 13 años. Le decíamos Baby, así la llamábamos. La familia Spinks vivía en un edificio en un área muy poblada de Washington, D.C., conocida como Congress Heights. Vivíamos en una calle llamada Waller Place. Era una calle mala. Era un vecindario muy conocido y era un lugar que estaba muy poblado. Pero todos los que vivían allí se conocían entre ellos. Sabíamos que no era el mejor lugar para vivir, pero no nos daba miedo vivir en nuestra calle o hacer nuestras cosas. Teníamos muchos amigos, pero mi madre era muy estricta. Si decía que no salieras, no salías. Mi madre entendía dónde estábamos. Sabía cómo quería criarnos y era estricta con respecto a quienes se acercaban a nosotros. No quería que lo absorbiéramos todo, así que estábamos mucho en casa. El domingo 25 de abril, Carol y sus hermanas estaban dentro del apartamento familiar, mientras su mamá, Alantine, iba a visitar a un pariente en Maryland. Cuando mi madre no estaba en casa, la regla era que te quedaras ahí, no le abrieras la puerta ni a Jesucristo si tocaba, a menos que ella dijera que lo dejaras entrar. Poco después de que su mamá se fuera, las niñas Spinks oyeron que tocaban la puerta. Era su hermana mayor de 24 años, Valerie. Ya no vivía más con ellas, pero estaba visitando a un vecino amigo. Valerie tocó la puerta y buscaba a alguien que vaya a la tienda por ella. Dijimos, no, mamá dijo que no saliéramos. Se enojó
Y siguió golpeando y golpeando. Carol se cansó. Y dijo, lo haré, lo haré. Así que fue a la tienda. Mientras Carol salía de su casa para ir a la tienda, se encontró con su mamá. Alan Dean castigó a su hija porque le había dicho que no saliera del apartamento. Mi mamá dijo, ¿viniste hasta acá? Se suponía que estabas en casa. Muy bien, hablaremos cuando llegue a casa. Alan Dean vio a su hija entrar en la tienda, creyendo que pronto vería a Carol en casa. Pero luego, tal vez media hora después de que se fue, fui al lado a preguntarle a Valerie, ¿dónde está Baby? Y dijo, ¿no ha vuelto aún? En ese momento corrí a la tienda. El tipo dijo, ¿ya se fue? Cuando volví, aún no había regresado. Cuando Alan Dean llegó a casa, el nivel de preocupación entre las niñas era palpable. Carol no estaba en casa. Fue cuando todo comenzó a volverse un caos. Alan Dean llamó inmediatamente a la policía y reportó a su hija como desaparecida, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Recuerdo que la policía le dijo a mamá, se escapó de la casa. Ella se escapó de la casa. Nunca creímos eso. No se había escapado. Alan Dean formó rápidamente un grupo de búsqueda entre sus amigos y vecinos, pero después de varias horas de búsqueda, su hija Carol aún no había sido encontrada. Sabía que algo andaba mal. Lo sabía. Mi mamá trató de ser fuerte por nosotras, pero la podíamos oír. Extrañaba a Baby. 6 días después, el 1 de mayo, la policía hizo un descubrimiento espeluznante. Soy Romaine Jenkins, sargento supervisor en la unidad de homicidios. Descubrieron el cuerpo de Carol Spinks en la parte trasera del hospital St. Elizabeth, en la ruta 295. Tenía raspones y hematomas en el cuerpo y una contusión en la garganta. Era una escena terrible. Los detectives de homicidios vinieron a nuestra casa. Escuché a mi madre gritando y chillando desde algún lugar en la parte de atrás. Y así fue como me enteré. Sentí que defraudé a mi hermana. Y no debí dejarla salir de casa. De acuerdo al informe del forense, Carol sufrió heridas en su rostro, cuello, manos y fue sodomizada y estrangulada. El reporte también reveló otro detalle. Carol fue encontrada con comida sin digerir en su estómago. Soy Jim Trainum, detective retirado del Departamento de Policía Metropolitano. Cuando Carol Spinks fue encontrada, había estado desaparecida por algunos días y, según el forense, estuvo viva durante todo ese tiempo porque alguien la alimentó durante ese periodo. En los días siguientes al descubrimiento del cuerpo de Carol Spinks, la Policía Metropolitana de D.C. recorrió el vecindario para descubrir quién podría haberla matado. La policía se enteró de que una señora y su hija caminaban por Wheeler Road y notaron que Carol venía de la tienda porque llevaba una bolsa. Y por esa información supieron que alguien se la había llevado cerca de su casa. Aunque la policía tenía una idea general del área donde Carol había sido secuestrada, aún estaban desesperados por pistas y tendrían que investigar cada rumor en el vecindario. Pero en mayo de 1971, eso era casi imposible. En el momento en que Carol Spinks fue asesinada, había muchas protestas por la guerra de Vietnam. En mayo de 1971, la capital de la nación estaba invadida por miles de personas.
Había protestas y manifestaciones por todas partes. Durante ese tiempo, el departamento de policía había encerrado a más gente que nunca y no tenían lugar donde retener a esas personas. Se establecieron campamentos improvisados en la ciudad para detener a los manifestantes, y todos los policías disponibles en el distrito fueron llamados a cumplir tareas de emergencia. Recuerdo que estaba saliendo y el comandante de la división me detuvo. Me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy a hacer un seguimiento del caso de la niña encontrada en el sureste. Y me dijo, no. Todo el departamento está en alerta. Eso incluye la brigada de homicidios. Así que no pude ir. Uno esperaría que el asesinato de una niña recibiera más atención, pero durante ese periodo de tiempo hubo tantas protestas que pasó desapercibido. En cuanto a la búsqueda del asesino de mi hermana, la policía casi nunca estaba en la calle y estábamos muy enojados. Porque si eso le pasó a mi hermana, le podía pasar a cualquiera. Y así fue. Solo 2 meses después de que Carol Spinks fuese raptada y asesinada, otra chica del mismo vecindario desapareció. Darlenia Johnson, de 16 años, vivía en Wheeler Road. Ella salió a trabajar por la mañana, pero nunca llegó. En julio de 1971, 2 meses después del asesinato de Carol Spinks, Darlenia Johnson, de 16 años, desapareció camino al trabajo. Y durante las 2 semanas siguientes, la mamá de Darlenia, Helen, recibió una serie de extrañas llamadas telefónicas que culminaron con un hombre al otro lado de la línea diciendo, yo maté a su hija. El hombre no dijo nada más y después colgó. Helen llamó a la policía, pero la policía en ese momento no tenía la tecnología para rastrear la llamada. Durante la investigación, algunas personas dijeron que la habían visto en un auto con un hombre de color. Eventualmente pudieron localizar al hombre y lo interrogaron. El hombre admitió conocer a Darlenia y admitió que ella estuvo en su auto. Pero ella tenía 16 años y el 35 estaba casado, tenía una familia. No podía ser su amigo. Y además, lo que le dijo a la policía, la fecha en que estuvo en su auto, estaba en conflicto con lo que los testigos habían dicho. Así que alguien no estaba diciendo la verdad. En ese momento terminó como candidato para el pentotal sódico. El pentotal sódico, o suero de la verdad, es algo que nunca sería considerado hoy en día. Pero bajo la influencia del suero, el doctor que se lo administró concluyó que estaba diciendo la verdad, que no tenía nada que ver con su muerte y que no había estado en su auto en el momento en que desapareció. A esa altura fue descartado como sospechoso. Luego, el 11 de julio de 1971, un oficial hizo un terrible hallazgo al borde de la Interestatal 295. Era el cuerpo en descomposición de una muchacha. La oficina del forense determinó que el cuerpo había estado bajo el sol del verano durante 14 o 15 días. Como el cuerpo estaba en estado de descomposición, la identificación facial fue imposible. La policía revisó los informes de personas desaparecidas y, basándose en la ropa, pudieron identificar el cuerpo como el de Darlenia Johnson. Debido a la descomposición, no pudieron dar con la causa de la muerte. Al encontrarla ahí, la policía estaba convencida de que Darlenia había sido asesinada. Tanto Johnson como Spinks fueron dejadas en el mismo lugar, a solo unos 5 metros de distancia una de la otra. Eso llevó a los investigadores a creer que había más de una persona asesinando jóvenes de color. Cuando lo escuché, quedé sorprendida. Pensé, ¿qué? ¿Otra vez pasó? Y recuerdo que pensé, sé que ahora van a descubrir algo. 8 días después, otra chica fue reportada como desaparecida en el lado opuesto de la ciudad. Soy Berta Crockett, hermana de Brenda Crockett. Brenda era una niña hermosa. Tenía un hermoso hoyuelo en la barbilla y le encantaba la iglesia.
En la tarde del 27 de julio de 1971, Brenda Crockett, de 10 años, fue enviada por su mamá a la tienda de comestibles. El ambiente era bueno en la casa esa noche. Estábamos listas para pasar una buena noche y ver una película. La tienda estaba a 1,5 cuadras de distancia, así que debería haber regresado antes de que oscureciera. Pero después de que pasó 1 hora, mi mamá empezó a buscarla. Mientras la mamá de Brenda estaba afuera buscándola, el teléfono de la casa sonó. Berta contestó. Era Brenda. Brenda me dijo que un hombre blanco la había llevado y que la enviaría a casa en un taxi. Recuerdo que pensé, ¿por qué tienen que llevarla a casa cuando la tienda está a la vuelta de la esquina? No entendía qué pasaba en ese momento. Solo tenía 7 años. Y luego la llamada terminó. Unos minutos después, Brenda volvió a llamar y esta vez contestó su padrastro. Recuerdo que le dijo, iré por ti, ¿dónde estás? Solo dime dónde estás. Y recuerdo que respondió, estoy en Virginia. Entonces Brenda le hizo una pregunta a su padrastro. Recuerdo que Brenda preguntó, ¿mi mamá me vio? Y luego mi papá le respondió, bueno, si tu madre te hubiera visto, te hubiera llevado. Y ella estaba llorando, estaba confundida y no sabía bien lo que estaba a punto de pasarle. Y entonces colgó el teléfono. Cuando la señora Crockett volvió a casa y escuchó la historia, inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegó la policía, recuerdo que me hicieron preguntas. Y a la mañana siguiente me desperté con el grito más horrible. Mi madre se había enterado de que habían encontrado a mi hermana. En la mañana del 28 de julio de 1971, un viajero pidiendo aventón en la Ruta 50 en la cercanía del condado de Prince George, Maryland, se encontró con el cuerpo sin vida de Brenda Crockett, de 10 años. Vecinos de Prince George encontraron a Brenda boca arriba a un lado del camino. Había sido estrangulada y agredida sexualmente. Los detectives del condado de Prince George investigaron el asesinato de Brenda Crockett y examinaron más de cerca las extrañas llamadas telefónicas de Brenda para ver si contenían algún tipo de pista. El hecho de que Brenda preguntara, ¿me vio mi mamá?, indica que el asesino estaba preocupado de que la mamá o alguien lo viera secuestrarla. Y por eso se pensó que esas llamadas fueron pedidas por el sospechoso para desviar la investigación. Probablemente no era un hombre blanco, no estaba en Virginia, y el hecho de que volviera a llamar era porque quería asegurarse de que la información llegara a un adulto. No confiaba en que la recibiera un niño. Y también le estaba haciendo saber a la mamá, sé quién eres. No es una amenaza directa, pero es una fuerte insinuación, sé quién eres. La policía no pudo rastrear la fuente de las llamadas. Después de que mataron a la tercera niña, recuerdo que los periodistas salieron a las calles para hacer el trabajo de investigación y hablaban de ello, ya saben, en el vecindario. Y las noticias te informaban más que la policía. Yo tenía miedo, estaba asustada. No sabía qué estaba pasando. Tenía tanto miedo que pensé, quien quiera que sea, también podría atraparme. Estaba asustada. El 1 de octubre, otra niña fue raptada al noreste de Washington a plena luz del día. Nenomoshia Yates, de 12 años, fue enviada por su padre a la tienda que estaba a 1 cuadra de distancia. Recibió los artículos. La vieron salir de la tienda, pero la niña nunca regresó. Solo 2 horas después, fue encontrado el cuerpo de Nenomoshia al borde de la Ruta 4, en el cercano condado de Prince George. La oficina del forense determinó que fue violada y estrangulada. Y como con las otras, no había testigos ni pistas viables. Con la noticia del asesinato de una cuarta joven, la comunidad se enfureció. Muchas chicas jóvenes asesinadas.
El vecindario sintió que todo estaba relacionado. Tenía que estarlo. Era demasiado obvio. Cuando se trata de un departamento de policía, muchas veces los detectives no hablan, y lamentablemente muchas veces la información no se comparte como debería ser compartida. Y las personas no conectan los puntos, incluso en el mismo escuadrón, por lo que con las dos primeras víctimas no parecía haber habido una conexión, a pesar de que, según la documentación, ambas eran niñas afroamericanas muy jóvenes, del mismo vecindario, y ambas fueron dejadas en el mismo lugar. Y luego, lamentablemente, la policía no hizo una conexión con los otros asesinatos, porque los cuerpos fueron encontrados en una jurisdicción diferente. Esos casos eran manejados por un departamento de policía diferente, así que puede que haya habido alguna sospecha creciente, pero no se mencionó públicamente. Pero el hecho de que había jóvenes afroamericanas que desaparecían, eran asesinadas, eran arrojadas como si fueran basura, hacía que se pensara que cualquiera podía ser la siguiente. Había una sensación de miedo. La gente quería respuestas. Y la presión de los medios de comunicación aumentaba. El periódico estaba lleno de historias y a veces se veía un gran titular. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la policía? Como la comunidad, una publicación creía que era un solo asesino y lo nombraron el fantasma de la autopista. Eligieron ese apodo debido a la teoría de que el asesino usaba la carretera de circunvalación I-295 como una forma de acechar a sus víctimas y escapar. Las autoridades no estaban convencidas de que los casos estuvieran conectados, pero con la ayuda del FBI empezaron a examinarlos en conjunto. Me llamo Barry Colbert. Fui agente especial del FBI de 1962 a 1997. El FBI se involucró en esta investigación principalmente con los forenses porque el laboratorio del Departamento de Policía no era tan grande como lo es ahora. La policía y el FBI reexaminaron todas las pruebas de los cuerpos de las víctimas y de las escenas del crimen. Encontraron que las 4 jóvenes víctimas habían sido estranguladas. Y en 3 de las 4 encontraron que había cabellos afroamericanos en su ropa interior que no parecían ser suyos. En 3 de las víctimas se encontró cabello afroamericano, así que pensaron que el asesino era un hombre negro. Cada vez estaba más claro para los investigadores que los 4 asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. A esas alturas se dieron cuenta de que el fantasma de la autopista podía ser el primer asesino en serie de DC. El 16 de noviembre de 1971, una ciudad que ya estaba llena de miedo fue golpeada de nuevo. El cuerpo de Brenda Woodward, de 18 años, fue encontrado en la rampa de acceso en la autopista Baltimore-Washington. Brenda fue violada, estrangulada y también apuñalada. Y su cuerpo fue encontrado con un abrigo de terciopelo destruido tirado sobre ella. Dentro del bolsillo de su abrigo había una nota escrita a mano. Era un mensaje para la policía. La nota decía: esto equivaldría a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente hacia las mujeres. Admitiré los otros, atrápenme si pueden. El fantasma de la autopista. Fue una locura. ¿Qué diablos? ¿Y la prensa se enteró? Tenía miedo por mí y por todas las demás niñas después de eso. Temía por mi vida. Si iba a cualquier parte, siempre iba con mi mamá. Después de eso, todo el mundo llamaba a los departamentos de policía indicando sospechosos. Investigamos sacerdotes, policías, médicos. Todos los hombres que se te ocurrieran terminaron siendo sospechosos al mismo tiempo. Con la esperanza de reducir el número de sospechosos, el grupo de trabajo decidió que era necesario examinar más de cerca la nota manuscrita. La idea inicial era que el asesino había escrito la nota. Pero cuando compararon la escritura, se dieron cuenta de que la letra era de Brenda. La víctima escribió la nota. Pero lo que era intrigante era el hecho de que la escritura no mostrara estrés. En ese tipo de situación debería haber algún temblor. Su mano temblaría en algún momento.
pero cada línea estaba escrita de manera uniforme. Debido a eso, los investigadores especularon que Brenda puede no haberse sentido en peligro cuando escribió la nota, lo que posiblemente indica que conocía al asesino. Además, los investigadores creyeron que la nota críptica revelaba un posible motivo para el asesinato. Equivaldría. Se usa poco esa palabra. ¿Por qué harías que alguien la escribiera? Pensé que esa nota estaba dirigida a alguien en particular. Dice, la razón por la que hice esto es porque tú me juzgaste. La persona se estaba desquitando con alguien o algo. En ese momento ya había 5 niñas asesinadas. Y las autoridades no tenían sospechosos potenciales. Justo cuando comenzaban a unir las piezas, los crímenes se detuvieron. El hecho de que el FBI estuviera ya involucrado en el asunto llamó más la atención de los medios de comunicación. Todo eso podría haber contribuido a que decidiera ocultarse. ¿Quién es ese tipo al que nadie puede ponerle las manos encima? Es un fantasma. Pero 10 meses después, el 5 de septiembre de 1972, el fantasma de la autopista atacó otra vez. Me llamo Patricia Williams y Diane era mi hermana. Yo idolatraba a mi hermana porque era hermosa e inteligente. Y siempre pensé que algún día sería cantante o actriz o modelo. En el año 1972, Diane tenía 17 años. Comenzaba a tener citas y James fue su primera relación amorosa. Una noche, mis padres le permitieron que fuera a visitarlo y le dijeron que tenía que volver a casa a las 10 en punto. Después de la visita, James esperó en la parada de autobús con Diane y Diane subió a él. Pero nunca llegó a casa. La mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en la ruta 295, mano hacia el sur. Había sido estrangulada. Tenía calzado deportivo con su nombre escrito abajo, Diane. Las autoridades creyeron que Diane era la última víctima del fantasma de la autopista por la forma en que su cuerpo había sido arrojado y por haber sido estrangulada. El forense no encontró signos de agresión sexual. Sin embargo, a Diane Williams le encontraron semen en su ropa. Los detectives creían que el semen era del novio de Diane, que había estado con ella la noche en que desapareció. Pero el novio dijo que no tuvieron actividad sexual esa noche, lo que llevó a los investigadores a creer que podía ser del asesino. El grupo de trabajo del FBI utilizó todos sus recursos. Revisaron la ropa de las 6 chicas con la esperanza de encontrar algo que hubieran podido pasar por alto. El FBI hizo comparaciones cruzadas entre las diferentes víctimas e hizo un descubrimiento importante. Identificaron una fibra verde que se encontró en todos los cuerpos, excepto en el de Johnson, debido a su nivel de descomposición. Y pensaron que la fibra verde en común probablemente venía del tapete de un auto. Después de que se encontraron las fibras sintéticas verdes, trataron de conectarlas con el caso de cualquier persona conocida como depredador sexual. Los detectives se centraron en un sospechoso en particular, Robert Askins, un ex convicto con un historial de violaciones, secuestros y asesinatos. Pero eran 2 aspectos de sus técnicas de secuestros los que despertaron el interés. En uno de los casos, trató de decirle a la víctima que le dijera a la policía que estaba en Maryland, similar a lo que sucedió con Brenda Crockett. Y en el otro hizo que escribiera una nota, lo que atrajo la atención de los detectives, porque era similar a la nota de Brenda Woodward. Cuando la policía revisó el pasado de Askins, surgieron informes de una expresión inusual que él usaba. Entrevistaron a algunos de sus asociados y descubrieron que usaba la palabra equivalente con frecuencia. Creyendo que tenían a su hombre, la policía consiguió una orden de registro para la casa de Askins, buscando específicamente un tapete que coincidiera con las fibras verdes que se habían encontrado en la mayoría de las víctimas. Encontraron algunos artículos en su casa, como aretes, botones que se desprendieron de ropa de mujeres y un cuchillo, pero no hallaron ninguna fibra verde,
Además, no pudieron tampoco conectar los cabellos con los de Askins. Así que fue un sospechoso que tuvieron que descartar. En 1974, 3 años después del primer asesinato del fantasma de la autopista, las fuerzas del orden recibieron una pista. Morris Warren, un recluso de la prisión de Lawton, podía conocer la identidad del fantasma de la autopista. Warren fue interrogado y al principio negó cualquier conocimiento sobre los casos. Pero finalmente comenzó a dar información. Durante la época de los asesinatos del fantasma de la autopista, hubo una serie de secuestros y violaciones en los que las mujeres fueron raptadas en la calle por sospechosos que conducían un auto Vega verde. Varias de esas personas fueron arrestadas, estaban esperando la condena por esas violaciones, y Morris fue uno de ellos. Morris dijo que algunos de los miembros de la pandilla del Vega verde fueron los que secuestraron y mataron a las niñas. Warren dijo que conocía los detalles de los asesinatos, incluyendo los sitios donde dejaron a las víctimas. A cambio de esa información, quería ser liberado de la prisión y quería parte de lo que entonces era una recompensa de $10,000 por el caso del fantasma de la autopista. Aunque escéptico, el FBI obtuvo permiso para llevarlo en 2 viajes para probar su credibilidad. En el primer viaje, Warren llevó al FBI a los lugares donde se encontraron 2 de las víctimas, Brenda Woodward y Darlenia Johnson. Las ubicaciones eran correctas, pero había inconsistencias en la descripción de los crímenes que hizo Warren. A menudo confundía a las víctimas y ciertos detalles sobre la escena del crimen, lo que llevó a los detectives a dudar de su credibilidad. Estas han sido las últimas noticias. En el segundo viaje, una noticia sobre el fantasma de la autopista salió en la radio y las conversaciones cesaron. Warren escuchó algo en la radio del auto sobre cómo el fiscal del condado de Prince George se acercaba a los asesinos del fantasma de la autopista basándose en un cooperador que estaba alojado en la penitenciaría de Lawton. Y Warren se asustó un poco. Pensó que era el único que cooperaba y que la gente se daría cuenta de que era él. Entonces él ya no quiso cooperar más. Los investigadores se esforzaron por evitar que su testigo estrella se retractara de su historia, pero la credibilidad de Warren se desmoronó. Los investigadores descubrieron que el Vega Verde, el auto que supuestamente habían usado los sospechosos para secuestrar y matar a las niñas, no se había fabricado hasta después de la primavera de 1972, cuando la mayoría de las víctimas ya habían sido asesinadas. Durante su investigación, el FBI interceptó cartas entre los miembros de la pandilla del Vega Verde, donde Morris admitía que le había mentido a la policía para tratar de evitar una larga condena en prisión. Después de meses, la policía descartó a Morris Warren como cómplice de los asesinatos del fantasma de la autopista. Al quedarse sin sospechosos y pistas sólidas, el tiempo comenzó a pasar. Y con él el grupo de trabajo desapareció. Después de un tiempo, se quedaron sin pistas viables. Se presentaron otros casos, tomaron prioridad y este caso quedó al margen hasta que algo nuevo surgiera. Nunca perdí el interés en este caso. Lo que había visto y lo que había descubierto sobre las muertes de esas chicas fue muy perturbador. A menudo trataba de encontrarle sentido a todo esto. ¿Qué le había sucedido a esa persona para hacer que odiara tanto como para que la única manera de hacer que ese odio desapareciera era ver morir a una niña delante de él? Fue muy, muy difícil para mí vivir con eso. Parece que después de 1972, los asesinatos cesaron por completo, pero sin resolución. Las familias de las víctimas no podían mitigar el dolor. Luego de que mi hermana murió, nunca más nos sentimos seguras. Mi mamá quedó destruida.
y solo trataba de pensar quién se había llevado a su hija. ¿Quién pudo haber matado a este ángel? En cuanto a la muerte de mi hermana, una vez al mes pasaba por la comisaría de la policía. Lo hice durante años, tratando de averiguar qué estaba pasando, qué va a pasar después. Pero la policía me rechazaba porque nadie quería hablar de ello. Nunca logré entender por qué. No sé si todos se rindieron, pero creo que el 90% de ellos se rindió. Los asesinatos del fantasma de la autopista se convirtieron en un doloroso recuerdo para las personas que los investigaron, empañando la reputación del departamento de policía. Mientras que el hombre que asesinó a 6 jóvenes aún podía caminar por las calles de Washington, D.C. En 1987, la detective Romaine Jenkins fue promovida a sargento y estaba en posición de hacer algo con respecto al caso. Alguien tenía que defenderlas. Y sentí que era mi trabajo. Y como era supervisora de 7 detectives de homicidios, yo estaba en condiciones de asegurarme de que se hiciera todo lo que se pudiera en estos casos. Al reabrir la investigación del fantasma de la autopista de 1987, la sargento Romaine Jenkins hizo un sorprendente descubrimiento. Cada evidencia forense, junto con los voluminosos archivos del caso, había sido destruida. Tiraron toda la evidencia. La policía vino a nuestra casa y se llevó toda la ropa de mi hermana, sus fotos, todo. Y ahora había desaparecido. Me enfurecí porque para que un policía destruya las pruebas, tiene que demostrar que el respectivo caso no está abierto. Pero lo estaba. Aparentemente, debido a que los casos habían sido olvidados, mucha gente pensó que estaban cerrados. Y por lo tanto, destruyeron todo. Las pruebas en violaciones, en asesinatos, nunca deberían ser descartadas. Deben guardarse indefinidamente. Pero supongo que estas niñas no importaban en ese momento. La sargento Jenkins sabía que sin evidencia tendría que moverse en una dirección completamente diferente y comenzó con una llamada al FBI. Con la ayuda del FBI, Jenkins pudo comenzar a reconstruir los archivos destruidos del caso. El FBI tenía archivos que decían no destruir, mantener para preservación histórica. Yo me dije, ¿por qué puede hacerlo el FBI y no la policía? ¿Por qué hicieron eso? Aunque fueron útiles, los archivos del FBI que contenían los informes del forense eran solo una parte de lo que ella necesitaba. Así que la sargento Jenkins se puso en contacto con los detectives que llevaron a cabo la investigación. Esperaba que alguien supiera algo que pudiera darle una pista de a dónde ir. Muchos de los detectives que conocía que trabajaron en los casos me dieron sus cuadernos. Nadie me dijo que no. Todo lo que quería lo conseguía. Revisaron las escenas de los casos, así que conseguí mucha información. Gracias a la sargento Jenkins, el expediente del caso de los asesinatos del fantasma de la autopista volvió a existir aunque sin evidencias, e hicieron un análisis del comportamiento de ese asesino. Era un psicópata solitario y odiaba a las mujeres por alguna razón particular. Según el análisis, el delincuente tenía entre 27 y 32 años en el momento de los asesinatos y probablemente tenía un trabajo de día. Es posible que el asesino conociera a algunas de las víctimas y, lo que es más revelador, que tuviera la capacidad de ganarse su confianza. Al analizar los lugares donde se arrojaron los cuerpos, las autoridades se aproximaron a las zonas de confort del asesino. Eran áreas donde el sospechoso podía vivir o trabajar. Esas eran áreas importantes para el sospechoso. Esto permite darle prioridad a la investigación y saber dónde investigar a los sospechosos primero. A pesar de todo, no se hizo un arresto bajo el mando de la sargento Jenkins. Se retiró en 1994 sin poder ofrecer una respuesta a las familias de las víctimas.
Me decepcionó no poder hacer el arresto, pero cada caso es como resolver un rompecabezas. Si no tienes todas las piezas, no puedes resolverlo. Lamentablemente se perdió mucha información que podría haber ayudado potencialmente a resolver el caso y fue una vergüenza para nosotros. Pero después de esto, el ayuntamiento se involucró y fortaleció nuestras leyes de retención de pruebas. Ordenaron que la evidencia en los casos de homicidio no resueltos se mantuviera por un mínimo de 65 años. Hasta el día de hoy, no sabemos la identidad del fantasma de la autopista, un hombre que asesinó a 6 chicas jóvenes. Es horrible por las familias que solo quieren una respuesta, y puede que nunca la sepan. Es muy triste. Nunca sentí que la policía estuviera de mi lado con el asesinato de mi hermana. Podrían haber hecho más. Podrían haber mantenido las pruebas. Tenemos más tecnología ahora que nunca y podrían volver y tomar un poco de cabello y obtener pruebas de ADN y no tienen nada. Es triste. Esperaba que la policía resolviera el asesinato de Diane, pero hubo demasiadas cosas en las que las fuerzas del orden no han acertado. Se han equivocado. No hay vuelta atrás. La mejor oportunidad de resolver la mayoría de los casos es dentro de las primeras 48 horas. Ya casi llegamos a los 48 años y sí es terrible. Espero que el asesinato de mi hermana se resuelva. No importa si la persona está viva o está muerta. Voy a tratar de seguir recordándola. Y quiero que la gente recuerde. Esto realmente le pasó a todas estas jóvenes. Y la primera fue mi hermana. Y hay una gemela unida a esa muerte que aún está sufriendo. Siempre estuvimos en sintonía la una con la otra. Cuando la estaban matando, las cosas que le estaban pasando las sentí. Sentí cosas durante los días en que ella se fue. Fue muy duro, muy duro. No quiero morir y no saber qué le pasó, pero cuando llegue al cielo me lo dirá. Lo siento mucho por las familias. No deberían haberse destruido las pruebas porque los casos nunca se cerraron. Y como eran los primeros casos de asesinatos en serie en el Distrito de Columbia, los archivos deberían haberse mantenido. Solo espero que estos casos sean conmemorados y que aprendamos de los errores que se cometieron. El público siempre debe estar al tanto, porque claramente podría suceder nuevamente.